Bienvenidos a Ver del Monje, el hogar de historias inspiradoras, motivadoras y reflexivas, Andalucía, cuando los primeros rayos del amanecer asoman, tiñendo de rosa un rincón del cielo. Toda la vasta región de Andalucía se despierta. El sol, como un rubí gigante calentado por la mano de un artista talentoso, emerge lentamente. Su luz radiante y deslumbrante se extiende por todas partes, cubriendo todo lo que toca. Desde los interminables campos de olivos, con sus árboles centenarios nudosos, sus cuerpos retorcidos como bailarines embriagados en un baile flamenco, hasta los viñedos verdes y exuberantes, con racimos de uvas gordas y llenas, prometiendo una cosecha abundante. La luz del sol también se filtra a través de los pequeños pueblos escondidos en las laderas. Los tejados rojos brillantes que salpican el verde de los árboles, creando una escena pacífica y serena. Y luego, el sol brillante se detiene en el antiguo castillo, erguido en medio del bosque. Como testigo de la historia, majestuoso y grandioso, el castillo, con sus robustas paredes de piedra, sus altas torres de vigilancia y sus elegantes ventanas de arco, es la residencia de Doña Esperanza, una dama noble con una belleza madura y refinada. Doña Esperanza no solo es la dueña de esta vasta finca, sino también un símbolo de riqueza y poder en la región. Su cabello negro azabache, recogido en un moño aristocrático, está adornado con horquillas de oro puro brillantes. Cada vez que se mueve, tiemblan suavemente, emitiendo sonidos sutiles. Sus profundos ojos marrones esconden sus propias preocupaciones, secretos sobre el pasado que siempre intenta enterrar. Su rostro ovalado y delicado, con una piel blanca y suave, está marcado por arrugas tenues, huellas del tiempo y las preocupaciones. Los vestidos de seda fluidos, hechos a medida con bordados exquisitos, realzan aún más la elegancia y el poder de una mujer de linaje aristocrático. Doña Esperanza siempre aparece con una apariencia impecable, sin un solo defecto, desde su forma de caminar, hablar hasta su forma de recibir a los invitados, todo irradia nobleza y dignidad. Pero detrás de esa apariencia, pocos saben que Doña Esperanza lleva en su corazón una profunda soledad y un secreto sobre el pasado que siempre intenta enterrar. La soledad surge de su matrimonio sin amor con un hombre rico, un matrimonio concertado por el bien de la familia. Su esposo, un hombre mayor, poderoso y frío, solo la ve como un adorno, un símbolo de riqueza. Nunca se preocupa por sus sentimientos, nunca comparte con ella sus pensamientos y sentimientos. Doña Esperanza vive en una jaula de oro. Por fuera es rica y opulenta, pero por dentro está vacía y sola. El otro secreto es el resultado de un romance juvenil, un romance hermoso pero doloroso. Ella entregó su corazón a un artista pobre, un hombre talentoso pero sin estatus social. El romance terminó en lágrimas y separación, dejando en su corazón una cicatriz que nunca sanará. Tiene 2 hijos, Isabella y Ricardo. Isabella, la hija mayor de Esperanza, heredó la belleza e inteligencia de su madre. Es el orgullo de Esperanza, quien la consiente al máximo y espera que herede el patrimonio familiar. Isabella no solo es hermosa, sino también muy inteligente y astuta. Tiene un don para la conversación fluida, es capaz de persuadir a otros con facilidad. Desde pequeña, Isabella fue educada cuidadosamente por su madre, recibió una educación adecuada. Tuvo acceso a conocimientos profundos, fue entrenada en habilidades de gestión y negocios. Isabella siempre se muestra como una hija obediente, que sabe escuchar a su madre. Pero en el fondo, alberga arrogancia y grandes ambiciones. Siempre ha querido convertirse en la mujer más poderosa de esta tierra.
como su madre. Anhela riqueza, fama y poder, y está dispuesta a hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos. Ricardo, el hijo menor de Esperanza, era todo lo contrario de su hermana. Era amable, compasivo, pero siempre se sentía perdido y carente del amor de su madre. Ricardo no tenía una apariencia deslumbrante, ni un talento excepcional para los negocios. Solo tenía un corazón cálido y un alma de artista. Amaba la música, la pintura y la poesía, pero esas pasiones no eran apoyadas por su madre. Esperanza siempre menospreciaba a Ricardo, creyendo que era un inútil, sin futuro. Nunca le dedicaba elogios ni palabras de aliento, sino solo reproches y quejas. Ricardo creció en la carencia emocional de su madre, siempre se sintió solo y perdido. A menudo recurría a Platero, el fiel burro de la familia. Para desahogar sus sentimientos, en la vasta finca, había otro compañero que siempre estaba al lado de Ricardo. Y ese era Platero, el fiel burro de la familia. Platero no era solo un animal, sino también el confidente de Ricardo. Siempre escuchaba sus confidencias, compartía sus tristezas y alegrías con él. Platero fue testigo de todos los altibajos de la familia Esperanza, desde las cálidas comidas familiares hasta las feroces discusiones, e incluso las lágrimas silenciosas de Ricardo. Platero era un burro especial, era muy inteligente y cariñoso. Entendía lo que Ricardo estaba pensando, sentía sus tristezas. Ricardo solía montar a Platero para pasear por la finca, contemplar los campos de olivos, los viñedos y compartir sus pensamientos con él. Platero era como un amigo del alma, siempre al lado de Ricardo en los momentos más difíciles. La vida en la finca Esperanza transcurría así, día tras día, trayendo alegrías, tristezas, esperanzas y decepciones. Pero luego, las grietas en la familia comenzaron a aparecer, cada vez más grandes, más profundas, anunciando una tormenta que se avecinaba, y el destino de cada uno en esta finca tomaría un rumbo completamente diferente. Los secretos enterrados se revelarían gradualmente. Los conflictos estallarían y las decisiones cambiarían sus vidas para siempre. En el vasto y silencioso espacio de la finca Esperanza, las grietas en la familia se hicieron cada vez más evidentes, como las fisuras en la antigua muralla, anunciando una tormenta que se avecinaba. Esperanza, aunque por fuera siempre mantuvo una expresión fría y severa, en su interior albergaba sus propias preocupaciones. Siempre favoreció a Isabella más que a Ricardo, no solo porque era la hija mayor, sino también porque Isabella se parecía a ella en muchos aspectos, era hermosa, inteligente y tenía grandes ambiciones. Quería que Isabella se convirtiera en una mujer poderosa, como ella, para que se hiciera cargo de la familia y protegiera la finca, mientras que Ricardo, desde pequeño, se sintió como una sombra en la familia. No tenía una apariencia deslumbrante, ni un talento excepcional para los negocios. Solo tenía un corazón cálido y un alma de artista. Amaba la música, la pintura y la poesía, pero esas pasiones no eran apoyadas por su madre, Isabella, aunque por fuera mostraba amor por su hermano, por dentro albergaba celos y ambición por apoderarse de la propiedad familiar. Siempre envidiaba a Ricardo porque vivía en la finca, era cuidado por su madre, aunque no fuera amado. Ricardo, eres muy afortunado de vivir aquí. No tienes que preocuparte por el dinero. Solo tienes que divertirte y disfrutar. Isabella solía decirle a su hermano con un tono sarcástico: hermana, no soy tan feliz como crees. Solo quiero que mi madre me ame, respondía Ricardo con voz triste. ¿Amarte? ¿Qué tienes tú para que mi madre te ame?
Solo eres un inútil, que no puede hacer nada bien, se burlaba Isabella. Las palabras de Isabella hacían que Ricardo se sintiera aún más dolido y desesperanzado. Sentía que era una persona superflua en la familia, que nadie lo amaba ni lo entendía, las comidas familiares carentes de risas, las noches de insomnio de Ricardo, las miradas distantes de Esperanza, todo dibuja un cuadro familiar lleno de grietas. En su pequeña habitación, Ricardo a menudo recurre a Platero, el burro fiel de la familia, para desahogar sus sentimientos. Platero, mamá no me ama. Mi hermana Isabella siempre me desprecia. Siento que soy una persona superflua en esta familia, le dice Ricardo al burro con voz entrecortada. Platero, aunque no puede hablar, frota su cabeza contra Ricardo. Como si quisiera consolarlo y animarlo. Platero, sé que no soy perfecto. No tengo talento para los negocios, ni tengo una apariencia glamorosa. ¿Por qué mamá y mi hermana no pueden entenderme? Continúa Ricardo. Platero vuelve a frotar su cabeza contra Ricardo, como si quisiera decir que siempre estará a su lado, que nunca lo abandonará. Platero, gracias. Eres mi único amigo. No sé qué haría si no te tuviera a mi lado. Ricardo abraza el cuello de Platero, con lágrimas cayendo sin cesar. Platero se queda quieto, dejando que Ricardo lo abrace con fuerza. Entiende la tristeza de Ricardo, siente su soledad y desesperación. Platero quiere decirle a Ricardo que, aunque el mundo entero le dé la espalda, él siempre estará a su lado, nunca lo dejará. La amistad entre Ricardo y Platero es una amistad especial, una amistad que trasciende todas las barreras del lenguaje y las especies. Platero no es solo un animal, sino también un amigo íntimo, alguien que siempre escucha y comprende los pensamientos y sentimientos de Ricardo. La brisa de la tarde barre los vastos campos de la finca, trayendo el aroma del trigo que está a punto de ser cosechado. Pero el ambiente en la mansión de Esperanza es extraño hoy. La luz del atardecer se proyecta sobre las frías paredes de piedra, creando sombras distorsionadas. Como si presagiara algo siniestro por suceder, Isabella está de pie frente a la ventana de su habitación. Sus ojos fríos miran hacia el establo, donde Ricardo todavía está trabajando. Una sonrisa maliciosa se dibuja en sus labios. Ha estado pensando durante mucho tiempo en cómo echar a Ricardo de la finca, para poder apoderarse de todo. Y ahora, ha llegado el momento, esa noche, cuando el sol se había puesto por completo. Isabella apareció frente a su madre con una expresión de preocupación. Esperanza estaba sentada a la mesa. La luz de las velas parpadeantes hacía que los rasgos de su rostro fueran aún más severos. Madre, tengo algo que decir, susurró Isabella. Sus ojos mostraban una falsa ansiedad. ¿Qué pasa, hija? Esperanza dejó su copa de vino sobre la mesa, mirando a su hija con preocupación. Isabella respiró hondo, como si estuviera luchando con sus pensamientos, y luego dijo lentamente, yo no quiero entristecerte, pero creo que necesitas saber la verdad. Ricardo ha robado dinero del fondo de la finca. Esperanza se quedó atónita. Sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Isabella? Ricardo no podría hacer eso. Es mi hijo. La voz de Esperanza estaba llena de incredulidad. Madre, yo tampoco quería creerlo. Pero lo vi con mis propios ojos. Isabella fingió lágrimas, su voz temblaba. Lo vi escabullirse en tu habitación anoche. No me atreví a decir nada de inmediato porque temía que tuviera una razón. Pero hoy escuché a los sirvientes hablar sobre el dinero que faltaba del fondo. Estaba muy preocupada, así que decidí decírtelo. El corazón de Esperanza vaciló.
Amaba a Ricardo, pero también confiaba en Isabella. ¿Podría su propio hijo traicionarla? ¿Pero por qué Ricardo? El niño que había criado con todo su amor, Ricardo no tenía idea de que una tormenta se avecinaba en su vida. Cuando regresaba de los establos, sudando por el arduo trabajo, fue llamado al cuarto de su madre. Ricardo. La voz de Esperanza resonó, extrañamente fría. Ricardo se sorprendió. Su madre nunca le había hablado con ese tono. Sí, madre. Entró en la habitación, su rostro un poco confundido al ver a Isabella de pie junto a su madre con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. ¿Tienes algo que decirme? Esperanza miró fijamente a su hijo, sus ojos severos. Ricardo frunció el ceño. ¿Sobre qué? Esperanza golpeó una bolsa de dinero sobre la mesa. Falta dinero en el fondo. Isabella dice que te vio tomarlo. Explícate. El corazón de Ricardo se apretó. Madre. No fui yo. Nunca haría eso, exclamó, sus ojos muy abiertos por la incredulidad. Tienes que creerme. Isabella sollozó falsamente. Hermano, no lo niegues. ¿Te vi? No quiero que mamá se decepcione de ti, pero la verdad es la verdad. Isabella. Ricardo apretó los dientes, mirando directamente a su hermana. ¿Me estás acusando falsamente? Nunca toqué ese dinero. Esperanza cerró los ojos, sus manos temblaban. No sabía a quién creer. Su corazón le decía que confiara en Ricardo, pero las palabras de Isabella sonaban demasiado lógicas. Finalmente, su voz se elevó, cansada. Ricardo, si realmente no lo hiciste, entonces sal y vive por tu cuenta por un tiempo. Demuestra que puedes ser independiente, que puedes apreciar el valor del dinero. Si eres inocente, el tiempo lo demostrará. Ricardo no podía creer lo que oía. Madre, ¿me estás echando de casa? Por una mentira, Ricardo. No te estoy echando. Solo quiero que madures, dijo Esperanza, pero en su corazón, tampoco estaba segura de si su decisión era correcta o no. Pero para Ricardo, todo estaba muy claro. No tenía nada más que decir. Su corazón estaba destrozado, pero sus ojos brillaban con dureza. Está bien. Si no me crees, me iré. Pero recuerda, algún día te darás cuenta de quién es sincero contigo. Entonces Ricardo se dio la vuelta y se fue, sin mirar atrás. El tiempo pasó. Ricardo se había ido, llevándose consigo resentimiento y un dolor indescriptible. Isabella estaba complacida de ver que su plan había tenido éxito. Pero el destino no le permitiría obtener lo que quería tan fácilmente. Un día, Esperanza escuchó accidentalmente a Isabella hablando con una amiga. Eres muy inteligente, Isabella. Al echar a Ricardo de casa. Ahora puedes tenerlo todo, ¿sí? Afortunadamente, mamá me creyó. Solo tuve que actuar un poco y ella no sospechó nada. La risa burlona de Isabella fue como una daga en el corazón de Esperanza. Todo se volvió claro de repente. Ella se había equivocado. Había traicionado a su hijo por una mentira. El remordimiento la atormentaba noche tras noche. Buscó a Ricardo, pero él ya se había ido muy lejos. La culpa y el dolor debilitaron su salud cada vez más. Una mañana de invierno, Esperanza exhaló su último aliento en su cama, con los ojos llenos de lágrimas. Y apenas pudo susurrar una frase. Ricardo, lo siento, pero la persona que más anhelaba ya no estaba allí para escuchar sus últimas palabras.
Esa noche, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras, ocultando la pálida luz de la luna. Un viento frío se colaba por los largos pasillos de la mansión Esperanza, trayendo consigo gemidos vagos como el llanto del pasado. Isabella estaba de pie en la habitación oscura, con la mano apretando la vieja carta que su madre le había dejado antes de morir. La vela sobre la mesa temblaba, la luz danzaba sobre su rostro pálido. Su mano temblaba mientras se deslizaba por las líneas escritas con la letra familiar de su madre. Isabella, si estás leyendo esta carta, es probable que ya no esté en este mundo. Hay una verdad que te he ocultado durante todos estos años. Ricardo no es tu hermano de sangre. Es mi hijo, pero su padre no es el padre que tú conoces. Todo el cuerpo de Isabella se tensó. Frunció el ceño, con los ojos fijos en las siguientes líneas. Hace muchos años, antes de que me casara con tu padre, amé a otro hombre. Él era alguien a quien nunca pude olvidar. Pero debido a las barreras sociales, me vi obligada a separarme de él y casarme con tu padre. Quedé embarazada de Ricardo mientras aún amaba a ese hombre. Pero por el honor de la familia, no pude dejar que nadie lo supiera. Ricardo nació en secreto, y lo crié junto contigo como si fueran hermanos de sangre. Pero no es hijo de tu padre. Es hijo del hombre a quien amé. Isabella sintió como si alguien le hubiera dado un golpe en el pecho. Su cabeza daba vueltas, su respiración se volvió agitada. Siguió leyendo. Sé que odiarás esta verdad, pero te pido que lo pienses detenidamente. No revelé esta verdad mientras estaba viva, porque tenía miedo de que lastimaras a Ricardo. Pero creo que Ricardo es el único que merece heredar el legado de nuestra familia. Por lo tanto, le dejé en secreto una parte de la propiedad. Nadie sabe esto, excepto tú y el abogado de la familia. Los ojos de Isabella se abrieron de par en par. Su respiración se volvió difícil. Su mano apretó la carta con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Una furia brotó en su pecho, mezclada con sorpresa y amargura. Ella rugió, arrojando la carta sobre la mesa, su respiración agitada. No puede ser. No puede hacerme esto. No puede ser. Miró fijamente el retrato de Esperanza colgado en la pared. Sus ojos seguían siendo amables como siempre, pero ahora, para Isabella, era solo una traición. Isabella se acercó a la mesa. Agarró una botella de vino y llenó una copa. Bebió un largo trago, pero el vino no pudo calmar la furia que rugía en su corazón. Golpeó la copa contra la mesa, haciendo que el líquido rojo oscuro se derramara como sangre. Ricardo, me has quitado todo, incluso cuando no estás aquí. Rugió, con los ojos inyectados en sangre. Mamá te eligió a ti, no a mí. No te lo mereces. Los pensamientos daban vueltas en la mente de Isabella. Recordó las veces que su madre trataba a Ricardo con ternura. Recordó las miradas amorosas que su madre le dedicaba. Siempre había creído que era la hija más amada por su madre. Pero ahora, todo se derrumbó. Su madre había depositado su confianza en Ricardo, no en ella. Su respiración se volvió entrecortada. No podía permitir que esto sucediera. No podía permitir que Ricardo regresara y le arrebatara todo lo que había ganado con tanto esfuerzo. Ricardo vagaba por las afueras ganándose la vida, y cuando su madre murió, regresó. Junto con la verdad sobre la identidad de Ricardo, como un cuchillo afilado que atravesó su vida. No era un extraño en esta familia, era el hijo de Esperanza.
pero no compartía la misma sangre que la que había considerado su hermana durante tantos años. La carta que le dejó su madre lo cambió todo. Pero el mayor impacto para Ricardo no fue solo su identidad, sino también el testamento de su madre. Cuando se dio a conocer el testamento de Esperanza, la habitación quedó en un silencio tenso. Cada mirada escrutaba, cada respiración pesada parecía flotar en el ambiente sofocante. Ricardo no podía apartar los ojos de las líneas que tenía delante. Su madre le había dejado una parte de la propiedad, una parte no pequeña. Eso significaba que ella se había preparado para esto desde hacía mucho tiempo. Eso significaba que ella lo amaba, aunque nunca lo hubiera dicho. ¡Qué ridículo! La voz de Isabella resonó fría. Mi madre le dejó parte de la propiedad a alguien que no es hijo de mi padre. Ricardo levantó la cabeza, enfrentándose a la mirada furiosa de Isabella. Un dolor indescriptible recorrió su pecho. A pesar de haberse preparado mentalmente, no pudo evitar sentirse perdido. Isabella ya no lo veía como a un hermano, sino como a un intruso. ¿Crees que yo quería esto?, dijo Ricardo, con la voz ronca por la emoción. ¿Crees que quería descubrir que toda mi vida había sido una mentira? Nunca he pedido nada, Isabella. Pero mi madre lo decidió así. Mi madre se equivocó. Isabella se burló, sus ojos brillaron con odio. Ella era demasiado blanda. ¿Pensó que podía traer a un bastardo a esta casa y tratarlo como a uno de nosotros? Ricardo, tú no perteneces aquí. No sueñes con tener los mismos derechos que yo. Ricardo apretó los puños. Sintió que la ira surgía en su pecho, pero al mismo tiempo sentía un dolor persistente. ¿Por qué todo tenía que ser así? Antes, él e Isabella no se llevaban bien, pero nunca pensó que ella lo odiaría tanto. El abogado de la familia se aclaró la garganta, tratando de devolver a todos al tema principal. El testamento de la señora Esperanza es completamente legal. Ella tuvo tiempo y lucidez suficientes para redactarlo. Según él, Ricardo heredará parte de la propiedad, incluyendo algunos bienes raíces y derechos sobre parte de la empresa familiar. Si alguien quiere objetar, puede llevar el asunto a los tribunales. Pero les aseguro que no habrá ninguna posibilidad de cambiarlo. Ricardo se quedó mirando fijamente el montón de papeles que tenía delante. Nunca había necesitado dinero, nunca había necesitado propiedades. En toda su vida solo había querido una cosa, una verdadera familia. Pero ahora, lo único que tenía eran números sin alma y la hostilidad de la que una vez consideró su hermana. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Isabella. Su voz seguía siendo fría, pero había un rastro de preocupación en ella. ¿Vas a tomar todo esto y a creer que tienes derecho a estar a mi mismo nivel? Ricardo suspiró. No sabía qué hacer. Si renunciaba, ¿sería la mejor manera de evitar el odio de Isabella? Pero si aceptaba, ¿no la haría sentir aún más resentida? Se acordó de su madre, Esperanza. La mujer que lo había protegido en secreto, que se había preocupado por su futuro aunque nunca lo hubiera expresado abiertamente. No podía traicionar su última voluntad. Pero tampoco podía aceptar entrar en una guerra por la propiedad con la que una vez consideró su hermana. No necesito el dinero, dijo Ricardo. Su voz era tranquila pero firme. Pero tampoco puedo tirarlo todo. Esto no es solo propiedad, es lo que mi madre me dejó. Me lo pensaré muy bien antes de decidir. Isabella sonrió fríamente. ¿En serio?
Pues piénsatelo. Pero recuerda que si lo aceptas, ya no serás el Ricardo que conocía. Te convertirás en mi enemigo. Ricardo miró profundamente a los ojos de Isabella. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que la distancia entre ellos se había vuelto demasiado grande. Y tal vez, nunca podría acortarse de nuevo. Salió silenciosamente de la habitación, con el corazón apesadumbrado. La verdad había sido revelada, pero la elección aún estaba allí. Y Ricardo sabía que, sin importar lo que decidiera, no habría un camino fácil, pero Isabella no sabía que en los años de vagar afuera, Ricardo realmente había cambiado. Ricardo salió de la casa donde había crecido, con el corazón lleno de heridas y traición. Sin nadie que lo protegiera, sin un lugar al que regresar, solo tenía a Platero, su único amigo leal. Vagaron por caminos difíciles, hambrientos y cansados, pero ni una sola vez Ricardo pensó en regresar. Preferiría morir de hambre y frío antes que vivir arrodillado bajo el dominio de Isabella. Los primeros días estuvieron llenos de dificultades. Nadie confiaba en un joven vagabundo, sin dinero, sin experiencia. Llamó a cada puerta para pedir trabajo, pero solo recibió negativas llenas de sospecha. Las primeras noches durmiendo al borde de la carretera, en medio del frío penetrante, Ricardo sintió claramente la dureza del mundo al que antes nunca se había enfrentado. Pero la adversidad nunca ha matado a los que tienen voluntad. Ricardo no se permitió derrumbarse. Cuando una puerta se cerraba, él buscaba otra. Finalmente, consiguió un trabajo como pastor de cabras para una familia de agricultores. El trabajo era duro, pero al menos tenía comida y un lugar para dormir. Los agricultores le enseñaron a cuidar el ganado, a cosechar las cosechas y, sobre todo, le enseñaron una lección importante: en este mundo, nadie da nada por nada. Si quieres conseguir lo que necesitas, tienes que usar tus propias fuerzas para ganarlo. Poco a poco, Ricardo se dio cuenta de que solo el trabajo físico no era suficiente. Una vez, escuchó una discusión entre el agricultor y un comerciante. Regateaban el precio de cada fardo de hierba, cada saco de trigo, cada cabra. Fue en ese momento que se dio cuenta de una cosa: para vivir bien, no solo necesitas trabajo duro, sino que también necesitas saber cómo comerciar. Desde ese día, Ricardo comenzó a interesarse por la negociación y el comercio. Cuando tuvo la oportunidad de salir de la granja, vagó hasta el mercado, observando cómo los vendedores conversaban con los clientes, cómo subían o bajaban los precios para obtener el mayor beneficio. Escuchaba, recordaba y luego se probaba a sí mismo. Al principio, solo ayudaba a la gente a vender cosas pequeñas, a cambio de algunas monedas. Pero luego, aprendió a persuadir a los clientes, a hablar para generar confianza, y gradualmente, ya no era solo un recadero, se convirtió en un verdadero vendedor. Fue en ese mercado donde Ricardo conoció a don Mateo, un comerciante anciano con mucha experiencia. Al ver la astucia de Ricardo, don Mateo le dio una oportunidad: puedes trabajar para mí, pero sin salario. Solo obtendrás un porcentaje de los productos que vendas. Si no vendes nada, no tendrás nada. Ricardo aceptó el desafío sin dudarlo. Sabía que esta era una oportunidad para aprender. En los días siguientes, comenzó su viaje para aprender a hacer negocios en la práctica. Se dio cuenta de que el comercio no era simplemente intercambiar bienes por dinero, sino que era un arte de leer a las personas. Observaba a los clientes, aprendía lo que necesitaban, lo que les gustaba y luego ajustaba su forma de hablar en consecuencia.
Cuando tenía experiencia, Ricardo no solo se limitaba a vender productos. Comenzó a buscar productos escasos por sí mismo, comprándolos baratos y vendiéndolos caros. Don Mateo, quien una vez vio a Ricardo como un mocoso testarudo, ahora lo miraba con otros ojos. Un día, le dio una palmada en el hombro y le dijo: «No eres solo un buen vendedor. Tienes la mente de un hombre de negocios. Si sigues por este camino, algún día, dejarás de ser un empleado y te convertirás en el que manda». Esas palabras se grabaron en la mente de Ricardo. Ya no era el joven débil de antes. Había aprendido a vivir, a sobrevivir, a construir su propio camino. Pero Ricardo también se dio cuenta de otra lección importante: para tener éxito, no puedes caminar solo. Empezó a relacionarse con personas que podían ayudarlo. Carlos, un herrero muy hábil, le enseñó a evaluar los productos. Mariana, dueña de una posada, lo ayudó a entender cómo manejar un negocio. Santiago, un estafador, sin querer le enseñó a evitar ser engañado y a saber cómo juzgar a las personas. Estas relaciones ayudaron a Ricardo a ampliar sus horizontes. Cuando tuvo suficiente capital, dejó de hacer trabajitos en el mercado. Investigó sobre las rutas comerciales y obtuvo información sobre lugares con productos baratos y lugares con gran demanda. Poco a poco, Ricardo pasó de ser un vendedor ambulante a un verdadero hombre de negocios. Ya no iba por todos lados pidiendo trabajo, ahora, él era quien creaba empleos. Un día, al mirarse en el viejo espejo de la posada, Ricardo se dio cuenta de que el hombre del espejo ya no era el joven inexperto de antes. Sus ojos eran más penetrantes, su voz más firme y su caminar más seguro. Había cambiado. Y al enterarse del deseo de su madre, se sintió aún más decidido. La batalla entre los dos hermanos comenzó oficialmente, cuando Ricardo regresó a la granja, que una vez fue su hogar. Todo era diferente. Isabella había convertido el lugar en un pequeño reino, donde ella gobernaba con arrogancia y despotismo. Los empleados de la granja le temían y la obedecían a regañadientes, pero nadie le era realmente leal. Desde que tomó el poder, Isabella había disfrutado de una vida de lujo sin tener que mover un dedo para realizar trabajos pesados. Ella daba órdenes desde arriba, exigiendo que todos la obedecieran sin importarle cómo se sintieran. Tenía el poder, pero no la lealtad de la gente. Cuando apareció Ricardo, todas las miradas de la granja se centraron en él. No podían creer que el joven que había sido expulsado años atrás se hubiera convertido en una persona completamente diferente. Ricardo era alto, fuerte, con una mirada tranquila y penetrante, pero en la que aún quedaba la amabilidad que alguna vez conocieron. «Amo Ricardo», dijo un anciano tembloroso. Con los ojos llenos de alegría y confusión, Ricardo sonrió y los saludó con respeto. «He vuelto». Isabella no estaba nada contenta. Miró a su hermano con desprecio e ira. No aceptaba su regreso y mucho menos que los empleados de la granja empezaran a murmurar y hablar de él. «¿Cómo te atreves a volver aquí?», dijo Isabella con voz áspera, apretando los puños. «Porque esta es mi casa», respondió Ricardo, con voz tranquila pero firme. «Mamá dejó esta granja para los dos, no solo para ti». Sus palabras enfurecieron a Isabella al máximo. Pero en lugar de echar a Ricardo de inmediato, decidió humillarlo delante de todos. «Después de pasar años vagando, seguro que te has acostumbrado a ser un sirviente, ¿verdad? Si quieres quedarte aquí, entonces trabaja como un empleado», se burló, pensando que Ricardo se humillaría y se marcharía, pero Ricardo no se inmutó. Respondió con calma: «No me importa trabajar». «Pero, ¿qué hay de ti?»,
Isabella? ¿Alguna vez has hecho algo con tus propias manos? Las palabras de Ricardo fueron como un golpe a la arrogancia de Isabella. Estaba acostumbrada a dar órdenes, nunca había hecho nada por sí misma. Por el contrario, Ricardo no solo sabía trabajar, sino que también podía dar instrucciones a otros. Poco a poco, los trabajadores de la granja comenzaron a ponerse del lado de Ricardo. No por su poder, sino por la forma en que los trataba. No daba órdenes, no gritaba, sino que siempre estaba dispuesto a ayudar, guiar y respetarlos. Una vez, un caballo en la granja se enfermó. El encargado de los caballos entró en pánico porque no sabía qué hacer, e Isabella solo sabía enojarse y culpar a la gente. Ricardo se acercó, examinó suavemente al caballo y luego tranquilizó: tiene dolor de estómago por comer demasiada hierba tierna. Necesitamos prepararle un poco de medicina herbal. Los trabajadores observaron asombrados cómo Ricardo se encargaba de todo con habilidad. Comenzaron a darse cuenta de que Ricardo realmente entendía la granja, entendía el trabajo mucho mejor que Isabella. Ricardo no se detuvo ahí, también los ayudó a mejorar el proceso de trabajo, aplicando las experiencias que aprendió durante sus años de vagabundeo. Les enseñó cómo elegir la mejor comida para el ganado, cómo cuidar los cultivos para cosechar más, e incluso cómo administrar el dinero para que los comerciantes no los exprimieran, mientras Isabella estaba sentada en la casa. Ricardo estaba afuera, trabajando con ellos. Isabella comenzó a notar el cambio. Las personas que antes le temían ahora miraban a Ricardo con respeto. Comenzaron a pedir la opinión de Ricardo en lugar de esperar órdenes de ella. Eso la enfureció. Una noche, Isabella llamó a Ricardo a la sala de estar. Se sentó en el gran sillón, mirando a su hermano con una mirada penetrante. ¿Qué estás haciendo, siseó? Solo estoy haciendo lo que hay que hacer, respondió Ricardo, manteniendo su actitud tranquila. ¿Crees que puedes arrebatarme el control de esta granja? Isabella apretó los dientes. No olvides que sigues siendo un vagabundo que regresó de la basura. No tienes nada a punto. Ricardo negó con la cabeza, sus ojos ya no tenían la debilidad de antaño. Te equivocas, Isabella. Tengo muchas cosas. Tengo experiencia, tengo el respeto de todos y lo más importante. Se acercó, su voz era grave pero poderosa. Tengo lo que tú nunca tendrás, su lealtad. Isabella apretó los puños. Sus uñas casi se clavaron en su carne. Sabía que Ricardo tenía razón, su ira estalló, y esta vez, no tenía la intención de detenerse solo en palabras. Isabella no era alguien que aceptara fácilmente la derrota. Sabía que si dejaba que Ricardo continuara así, tarde o temprano su poder se vería sacudido. Los trabajadores de la granja ya no le tenían tanto miedo como antes, sino que recurrían a Ricardo para pedir consejo, e incluso se ofrecían como voluntarios para trabajar más cuando él estaba cerca. La ira ardía en el corazón de Isabella, y comenzó a planear cómo derrocar a su hermano. Isabella se aprovechó de algunos de sus leales seguidores, difundiendo rumores en secreto de que Ricardo había regresado solo para apoderarse de la granja. ¿Creen que es tan manso como parece? No se lo crean. Ha estado vagando durante años, seguro que tiene sus propios motivos ocultos. Aparenta ser amable solo para ganarse su confianza, y un día nos echará a todos y se quedará con todo. Isabella siseó en la oscuridad, sembrando dudas entre sus leales. Al principio, estos rumores hicieron vacilar a algunos. Miraron a Ricardo con recelo, y algunos comenzaron a distanciarse, pero Ricardo no se inmutó.
No trató de justificarse ni defenderse. En cambio, continuó trabajando como antes, tratando a todos con sinceridad y justicia, cuando vieron que Ricardo siempre estaba dispuesto a ayudarlos, ya fuera en trabajos pesados o en pequeños favores. Gradualmente notaron la diferencia entre los dos hermanos. Ricardo no necesitaba pelear por el poder. Ellos mismos fueron quienes voluntariamente depositaron su confianza en él, al ver que los rumores no funcionaban. Isabella cambió a su siguiente plan, desacreditar a Ricardo frente a todos. A propósito, organizó un robo en la granja, y luego en secreto ordenó a uno de sus sirvientes de confianza que culpara a Ricardo. Lo vi entrar y salir sigilosamente del almacén de alimentos por la noche. Tal vez se llevó algunos productos, gritó un sirviente cercano a Isabella, fingiendo pánico. Isabella inmediatamente aprovechó la situación. ¿Lo ven? Se los dije, Ricardo no es inofensivo. Quiere apoderarse de la granja. Y ahora está empezando a robar de su propia casa. Los sirvientes al principio vacilaron un poco, pero esta vez, Ricardo no dejó que Isabella lo manipulara. Él preguntó con calma, si realmente robé algo, entonces revisemos el inventario de alimentos. Lo haremos ahora mismo. Los trabajadores comenzaron a revisar el almacén de alimentos, y la verdad rápidamente salió a la luz, no faltaba nada. La ira se extendió entre la multitud. Se dieron cuenta de que Isabella estaba tratando de culpar a Ricardo. Y aquellos que le eran leales comenzaron a dudar. Isabella se mordió el labio, dándose cuenta de que su plan había fallado de nuevo, a pesar de haber sido dañado repetidamente por Isabella. Ricardo no se rindió. Continuó utilizando la experiencia que adquirió durante sus años de vagabundeo para ayudar a que la granja prosperara. Les enseñó a los trabajadores cómo cultivar de manera más eficiente, cómo cuidar el ganado para aumentar la productividad. No solo eso, Ricardo también expandió el negocio, buscando comerciantes confiables para asociarse, ayudando a la granja a vender sus productos a precios más altos. En solo unos meses, las ganancias de la granja aumentaron significativamente. Todos en la granja sintieron que sus vidas habían mejorado. El trabajo era más fácil y sus ingresos también aumentaron. En este punto, nadie dudaba ya de Ricardo. Habían visto claramente, la persona que realmente merecía liderar la granja no era Isabella, sino Ricardo. Los repetidos fracasos de sus planes hicieron que Isabella se volviera más amargada. Ya no recibía el respeto de los trabajadores. En lugar de escuchar sus órdenes, acudían a Ricardo en busca de consejo. Incluso aquellos que una vez fueron leales a Isabella comenzaron a abandonarla. Ya no creían en sus mentiras. La granja, que una vez fue el reino de Isabella, ahora pertenecía a Ricardo, de forma natural, sin necesidad de disputas. Ella todavía se sentaba en la silla del poder, pero a su alrededor solo había un silencio helado. Nadie más quería estar a su lado. Por primera vez en su vida, Isabella sintió la verdadera soledad. Isabella no pudo soportarlo más. Cada día que pasaba en la granja, se sentía más perdida. Aquellos que una vez se inclinaron ante ella ahora le daban la espalda. Ya no le tenían miedo, ni tampoco querían complacerla. Cada paso en la gran casa ahora se volvía pesado y sin sentido. Incluso las comidas ya no sabían igual cuando no había nadie con quien conversar. Una tarde, cuando el rojo atardecer tiñó todo el cielo, Isabella se paró en el escalón de la granja, mirando los vastos campos. Se dio cuenta de que, sin importar cuán grande fuera este lugar, ya no le pertenecía. Ricardo no la echó. Pero ella ya no tenía lugar aquí, por orgullo, por no poder aceptar el fracaso.
Isabella decidió abandonar la granja, llevándose consigo algunas de las propiedades restantes y, sobre todo, la amargura que no pudo tragar. Los primeros días después de abandonar la granja fueron los más difíciles en la vida de Isabella. Estaba acostumbrada a que la sirvieran, a tener dinero, a tener poder. Pero ahora, ella era solo una mujer solitaria en el vasto mundo, sin nadie que la ayudara, sin nadie que la respetara. El dinero que trajo consigo se agotó rápidamente. Isabella no tenía habilidades para ganarse la vida. Nunca tuvo que trabajar físicamente, ni tuvo que ganarse un centavo por sí misma. Acudió a los pueblos cercanos, esperando poder encontrar un trabajo ligero, pero nadie quería contratar a una mujer arrogante, que no sabía hacer otra cosa que dar órdenes. Vagó de un lugar a otro. Tuvo que hacer trabajos que antes nunca había imaginado: lavar ropa ajena, limpiar tabernas. Incluso a veces solo esperaba una comida para sobrevivir el día. Sus manos, una vez blancas y suaves, ahora se volvieron ásperas por el trabajo duro. Su ropa estaba manchada de barro, su cabello despeinado. Sus ojos, una vez orgullosos, ahora estaban llenos de fatiga y miseria. Cada día, Isabella se daba cuenta de una cosa: antes, nunca había entendido realmente este mundo. Los días de dificultades hicieron que Isabella se mirara a sí misma. Antes, siempre se había considerado el centro de todo. Ella daba órdenes y todos tenían que obedecer. Lo que ella quería, tenía que obtenerlo de inmediato, pero ahora, que ya no tiene nada, ni a nadie a quien aprovechar, comprende que el orgullo no puede ayudar a una persona a sobrevivir. Se acordó de Ricardo, su hermano menor, al que una vez despreció, al que consideraba débil, pero que fue el quien tuvo la fuerza y el coraje para sobrevivir, para tener éxito. Se acordó de los días en la granja, donde una vez lo tuvo todo, pero no supo valorarlo. La imagen de su madre apareció en la memoria de Isabella, la mujer que dedicó toda su vida a construir la granja, a criarlos a ella y a Ricardo. Siempre les enseñó a amar a los demás, pero Isabella no le hizo caso. Siempre les recordó que la crueldad y la arrogancia hacen que una persona se quede sola, y ahora, la propia Isabella está sintiendo eso. Recordó las veces que su madre le acariciaba suavemente el pelo, las veces que su madre la miraba en silencio con sus ojos tristes. Hija mía, algún día lo entenderás. En aquel entonces, a Isabella no le importaban las palabras de su madre. Pero ahora, cuando está sola en la fría noche, entiende el verdadero significado de esas palabras. Por primera vez en su vida, Isabella rompió a llorar, no por ira o vergüenza, sino por arrepentimiento. Lo había perdido todo, por su estúpido orgullo. Después de tantos años viviendo en el poder y el lujo, Isabella finalmente experimentó los sentimientos de las personas a las que una vez despreció. No sabe qué le deparará el mañana, no sabe si alguien la aceptará de nuevo, pero en su corazón, por primera vez en muchos años, apareció un verdadero deseo. Quería volver a casa. La granja ya era completamente de Ricardo. Pero él no sentía la alegría de la victoria, ni tampoco la sensación de satisfacción. Había recuperado lo que le pertenecía, pero su corazón seguía vacío. Cada mañana, cuando se paraba en el porche y miraba el vasto campo, Ricardo siempre sentía que le faltaba algo, y entonces, un día ventoso, mientras limpiaba la antigua habitación de su madre, Ricardo encontró por casualidad una carta escondida en un cajón de la mesa de madera, una carta que su madre había escrito para sus 2 hijos. Mis queridos hijos, sé que algún día, ya no estaré a vuestro lado. Pero no tengo miedo a la muerte. Lo que más me preocupa es que olvidéis que sois una familia. Isabella, eres una chica fuerte, pero a veces eres demasiado orgullosa.
No tienes que demostrar siempre que eres más inteligente o más poderosa que los demás. La felicidad no está en controlar o ganar, sino en el amor y la tolerancia, Ricardo. Tienes un corazón bondadoso. Siempre sabes escuchar, siempre sabes compartir. Pero no dejes que el odio te ciegue. Si algún día tienes la oportunidad de perdonar, perdona, no necesito bienes ni fama. Lo único que deseo es que podáis vivir en armonía juntos. Como los niños que antes se cogían de la mano y corrían por el vasto campo, si algún día os perdéis el uno al otro, espero que uno de los dos tenga el valor de encontrar al otro. Ricardo apretó la carta en su mano, cerró los ojos e imaginó los días de su infancia, cuando él e Isabella todavía eran dos niños despreocupados. En aquel entonces, Isabella no era una mujer intrigante ni tampoco una persona arrogante y altiva. Era simplemente la hermana mayor que siempre lo protegía, que siempre lo tomaba de la mano cuando cruzaban los caminos llenos de barro. Ricardo suspiró. Había recuperado la granja, pero había perdido a su hermana. Esto no era lo que su madre quería. Iba a buscar a Isabella. Ricardo no sabía dónde había ido Isabella. Nadie lo sabía. Ella desapareció de la granja, se fue del pueblo sin dejar rastro, pero Ricardo no se rindió. Preguntó por todas partes, buscó en los mercados, en las posadas. Siguió los rumores sobre una mujer que antes era una señorita de la alta sociedad, pero que ahora tenía que hacer trabajos humildes para ganarse la vida. En cada lugar que pasaba, dejaba un mensaje: Isabella, si escuchas esto, vuelve a casa al punto. Pasó el tiempo y Ricardo empezó a preocuparse. ¿Y si Isabella no quería volver? ¿Y si todavía lo odiaba? Pero pase lo que pase, tenía que intentarlo, por su madre, por los días de su infancia, y por él mismo, que nunca quiso perder a su familia. Ya estaba atardeciendo. El sol se ocultaba tras las colinas lejanas, cubriendo el cielo con un color naranja brillante. Ricardo estaba afuera de la granja, mirando el camino de tierra, con el corazón lleno de pensamientos sobre Isabella. De repente, a lo lejos, apareció una figura familiar. Isabella había adelgazado mucho, su piel estaba bronceada, su ropa era vieja y sus ojos estaban llenos de cansancio. Ya no era la dama orgullosa de antes, sino que parecía una persona que había pasado por demasiadas tormentas. Los dos hermanos se quedaron mirando el uno al otro. Nadie dijo nada. Solo se escuchaba el viento soplar suavemente sobre el vasto campo. Te he estado buscando todo este tiempo, dijo Ricardo, acercándose. Isabella respiró hondo. Sabía que este era el momento en que tenía que enfrentarse a todo. Ricardo, dijo suavemente su nombre, sus ojos llenos de arrepentimiento. Me equivoqué. Te lastimé a todos. Fui demasiado arrogante para darme cuenta antes. Hice muchas cosas imperdonables, continuó Isabella, con la voz ahogada. Pero si puedes darme una oportunidad para enmendar mis errores. Ricardo miró profundamente a los ojos de su hermana. En ese momento, ya no vio a una Isabella ambiciosa e intrigante. Solo vio a la hermana que una vez amó, la que una vez lo tomó de la mano cuando eran niños despreocupados en el vasto campo. Recordó la carta de su madre. Si algún día os perdéis el uno al otro, espero que uno de los dos sea lo suficientemente valiente para encontrar al otro. Ricardo sonrió, una sonrisa suave y llena de perdón. Ya estás en casa, Isabella, dijo, suavemente pero con firmeza. Isabella rompió a llorar, ella bajó la cabeza, las lágrimas corrían por su rostro demacrado. Ya no quedaba arrogancia, ni rencor. Solo una hermana mayor buscando perdón. Ricardo extendió su mano, e Isabella la tomó.
como en los viejos tiempos. Después de ese día, Isabella se quedó en la granja. Ya no era la señorita presumida que solo sabía mandar a los demás, sino que aprendió a trabajar, a comprender a quienes la rodeaban. No le importaba remangarse las mangas para trabajar en el campo, ayudando a los jornaleros a cosechar las cosechas. Ricardo tampoco mencionó los viejos asuntos. Solo apoyó en silencio a su hermana, ayudándola poco a poco a integrarse a su nueva vida. Y gradualmente, Isabella cambió. Se volvió más tranquila, más dispuesta a escuchar. Los trabajadores de la granja también se abrieron poco a poco a ella. Ya nadie tenía miedo ni se sentía incómodo al verla aparecer. Un día, mientras estaban sentados en el porche viendo la puesta de sol, Isabella preguntó de repente: «Ricardo, ¿por qué me perdonaste?» Ricardo guardó silencio un momento y luego sonrió. «Porque creo que todos merecen una oportunidad para corregir sus errores. Y porque eres mi familia». Isabella se quedó sin palabras. Familia. Una vez lo tuvo todo, pero lo perdió por su codicia y arrogancia. Ahora, tiene otra oportunidad. No la perderá de nuevo. Poco después, Ricardo e Isabella decidieron utilizar parte de la propiedad familiar para ayudar a los pobres de la región. Ampliaron la granja, creando puestos de trabajo para quienes no tenían tierras para cultivar. Construyeron un pequeño mercado, donde los pobres podían vender sus productos sin tener que pagar impuestos elevados. Isabella, que antes solo se preocupaba por el poder y la riqueza, ahora se dedicaba a ayudar a los niños huérfanos, a las viudas pobres. Encontró la alegría en las pequeñas cosas. Y por primera vez en muchos años, sintió paz. Una tarde, mientras los dos hermanos estaban sentados en el porche, Ricardo dijo de repente: «Si mamá estuviera viva, estaría muy feliz». Isabella sonrió. Miró a lo lejos, donde el campo de trigo brillaba bajo el sol de poniente. «Mamá nunca nos ha dejado. Ricardo. Siempre está aquí, en esta casa, en las cosas buenas que estamos haciendo». Ricardo asintió. Sabía que, al final, habían cumplido el mayor deseo de su madre. No la propiedad. No el poder. Sino el amor y el perdón. Y ese es el verdadero valor de la familia. Muchas gracias por tomarse el tiempo de seguir y escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con todos. Les deseo paz y felicidad.